Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. No es la tendencia, nuestra forma de nosotros tratar a las personas, de nosotros, de la manera que decimos que podemos amar a otros. Y es esa verdad que nosotros necesitamos siempre recordar entre nosotros, que Dios no nos trata conforme a lo que nosotros tenemos, logramos, conforme a lo que hacemos. Él nos trata conforme a lo que Él es. Él es, precisamente la esencia de Él es esa. Él es amor. Y Él nos trata conforme a lo que Él es. Y no solamente podemos decir que Él nos ama, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestro pecado, porque Él nos ama tanto que no nos quiere ver esclavos del pecado. Su amor es tan grande que cada día obra en nuestras vidas y en nuestros corazones para que nosotros podamos experimentar esa libertad del pecado que Él nos ha dado. Voy a ver, porque parece que tengo también un poquito de inconveniente con las notas aquí en el aparato pero como tengo el celular también me permiten que pueda hacerlo de esa manera. Y he estado, miren hermanos, como hemos cantado, el amor de Dios es incondicional. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se entregó por nosotros, no porque nosotros lo merecemos o por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque este es Él, es su amor. Y se entregó, murió por nosotros, no cuando nosotros éramos buenas personas o lo merecíamos, sino siendo pecadores en esta condición. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y yo quiero preguntar en esta mañana, para ir entrando un poquito al enfoque que quiero que miremos juntos. ¿Cuáles son aquellas personas con las que te hace más fácil relacionarte? ¿A cuáles personas tú prefieres más? Hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago, de la carta de Santiago. La semana pasada estuvimos compartiendo otro tema o una historia juntos, pues no quise continuar con el estudio de la carta porque las damas tenían también un tiempo especial juntas. Nuestra hermana Juani estaba allí compartiendo las escrituras y tuvieron ese tiempo especial, y nosotros estuvimos aquí compartiendo el domingo pasado. Pero hoy sí quiero continuar ya que estamos todos. Y pensando en el texto que vamos a compartir hoy, y compartía con mi esposa, quiero desde el principio ser sincero con ustedes y abrir mi corazón. Decía, se me está haciendo difícil, estaba luchando con el texto.
Estaba ahí porque vino un pensamiento a mí y yo decía, pero lo que este texto está hablando parece ser que no es un problema tan grande en la Iglesia Fraternidad Cristiana. Y mirándome a mí mismo yo decía, bueno, pero parece ser, por lo que hemos aprendido, porque por años se nos ha enseñado, que probablemente no sea tanto un problema tan grande. Lo que me está enseñando esta porción de las Escrituras. Vamos a ver hoy el capítulo 2, los versículos 1 al 3. Vamos a tratar de conectar un poquito, pero lo que quiero decir es que pensando en esto, yo decía, pero probablemente no sea tan, y oraba al Señor. Y hermanos, precisamente, aún eso, mira, es tan sutil, es un hilo fino, porque aún eso me lleva a tener que reconocer que tengo un problema con lo que nos enseña aquí este texto. Porque en el mismo momento que yo comienzo a pensar que no es tanto el problema con este texto que vamos a ver hoy, ya estoy cayendo en el problema. Y lo vamos a ver. Santiago le escribe allí a estos hermanos que están sufriendo por la dispersión, por la persecución. Pero yo quiero que oremos en este momento porque ciertamente, como les dije, que sea el Señor, por medio de su Espíritu Santo, que hable a nuestros corazones. Pues en todos en nosotros y en mí mismo está esa realidad. Y yo digo, Señor, pero tú, por encima de mi realidad, por encima de mí, muchas veces el orgullo que se manifiesta de una manera u otra, tú quieres hablar a mi corazón. Qué amor tan grande. Y es por encima de eso que yo quiero que Él continúe hablando a nosotros en esta mañana. Oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más tú nos has traído aquí a este lugar, nos has reunido para que juntos te podamos alabar, te podamos adorar, podamos reconocerte, Señor, por encima de todas las cosas. Y en este momento, Dios, una vez más rogamos a ti, pidiéndote que nos ayude a ser humildes al recibir tu palabra, que podamos recibirla con humildad, que podamos recibirla con mansedumbre, Señor, que podamos reconocer lo que tú estás mostrando a nosotros, porque tú ves por encima de lo que nosotros vemos. Abre nuestros ojos, Señor, espirituales. Abre, Señor, ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu palabra en esta mañana y que estemos dispuestos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Santiago le está escribiendo a estos hermanos que habían salido y estaban fuera de su tierra, estaban sufriendo. Y podemos por lo menos hacer un poquito ahí brevemente, recordar la realidad en la que estaban ellos. En esta condición estaban sufriendo. Y él les dice desde el principio, después del saludo, él comienza a hablar en el versículo 2 del capítulo 1 y le dice a los hermanos directamente. Y Santiago habla así, claro y directo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y parece algo contradictorio, porque ¿cómo podemos tener gozo cuando estamos sufriendo? Pero sí, porque hay una perspectiva diferente. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe tiene un resultado, la paciencia. Y la paciencia, su obra completa, nos lleva a un crecimiento espiritual. Nos lleva a una madurez. Nos lleva cada día a ser más como Cristo. Y también Santiago les dice a los hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, en medio de esta realidad, cuando vienen tantas confusiones, él le dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque Dios es la fuente de toda sabiduría y no todas nuestras ideas y conocimientos y trasfondo y yo decir background. Interesante. Y cosas que traemos nosotros. Pues él dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y dice que la pida con fe, no dudando nada. Estemos confiados en que Él lo va a dar. Y más abundantemente de lo que pedimos. Y Santiago le habla también allí a la realidad de los ricos
y los pobres, y le dice a los pobres que se gloríen en su exaltación, porque ellos tienen algo más glorioso, porque tienen una herencia eterna, porque somos hijos de Dios independientemente de nuestra condición. Y Él le dice a los ricos, gloríense en su humillación, haciéndoles reconocer que las cosas de este mundo van a pasar. No, que no se aferren en esas cosas, que no se gloríen en eso, porque eso es vano. Y Santiago presenta ilustraciones y ejemplos como tal en toda la carta. Le dice a los ricos, no se gloríen en esas cosas, gloríense en su humillación. Pero también Santiago habla allí a los hermanos claramente y les presenta la manera como nosotros debemos vivir. Que no amemos de palabra ni de lengua. No nos quedemos diciendo que nosotros somos cristianos, nada más, sino que nuestros hechos muestren lo que decimos que somos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esto también él lo habla allí a los hermanos, diciéndole que la religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos y a las viudas y atenderle y tener, preocuparse por esas cosas. Esto habla de una manera práctica de vivir conforme a lo que hemos dicho que creemos. Manifestar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de eso, de nosotros vivir de una manera práctica. Nosotros estar atentos a las necesidades para velar por eso y practicar y vivir la experiencia de amar a otros y de entregarnos por otros. Y ahí entonces Santiago continúa en el capítulo 2 de Santiago, que vamos a ver hoy. Y he orado por eso. Pero yo quisiera, al entrar al capítulo 2, antes de entrar ahí, que volvamos brevemente al versículo 1 del capítulo 1, porque cuando estaba estudiando este texto, a mi mente yo pude ver y pude recordar quién está escribiendo aquí y cuál fue la actitud de quien escribe allí a estos hermanos. Y si miramos en el versículo 1 nos dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Habíamos aprendido en nuestro primer estudio que tuvimos, nuestra primera enseñanza, algo interesante que yo pude ver mientras estudiaba. Santiago era medio hermano del Señor Jesucristo. Y era, como podríamos decir, como se dice hoy, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Santiago era una autoridad en ese entonces. Y él, en el versículo 1 lo podemos ver cómo él se describe a sí mismo. Y esto me llamó mucho la atención. Él dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la palabra aquí, porque cuando vemos siervo, se oye muy bonito, yo soy un siervo de Dios. Pero la palabra aquí claramente es esclavo. Esclavo. ¿Podrías tú describirte de esta manera? Soy yo un esclavo del Señor Jesucristo. Él es mi Señor, Él es mi amo. Yo me debo a Él, yo me someto a Él, yo quiero hacer lo que Él dice. Y Santiago se describe a sí mismo, no como el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. No como, y podía haberlo hecho, si lo hace no está mal, porque era la verdad. Soy yo, hermano del Señor Jesucristo y pastor de la iglesia en Jerusalén, les escribo, saludo. No, esto me llamó mucho la atención, precisamente porque esta perspectiva es la que nosotros necesitamos. Y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que vamos a ver hoy en el capítulo 2, los primeros versículos, los versículos del 1 al 13. Esto cambia la perspectiva.
Él dice en el versículo 1 del capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En las Américas dice, sea sin favoritismo. Y lo que yo quiero, hermanos, que veamos hoy es que la fe en Cristo debe ser sin acepción de personas. O si quieres ponerlo como las Américas, que la fe en Cristo debe ser sin favoritismo. Eso es lo que yo quiero que veamos hoy. Y que al salir de aquí podamos tener eso bien en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que podamos trabajar con la realidad de nuestro corazón. Porque podemos ver este texto y la manera como nosotros evaluamos y miramos. Pero esto tiene que ver más con las intenciones de mi corazón y de tu corazón. Que miremos hacia nuestro interior. Y vamos a leer el texto así y luego vamos a ver, no vamos a ver versículo todos los detalles, pero sí vamos a ver el contexto y todo lo que podemos aprender de estos versículos. Vayan conmigo, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El texto comienza diciendo, hermanos míos, y podemos ver aquí el corazón de un pastor, podemos ver aquí cómo él le trata, cómo él habla. En varias ocasiones en la carta él le llama hermanos míos, y vemos ahí mismo en este texto más adelante, dice hermanos míos amados. Este es más como Santiago, que le habla claro y directo, como nosotros necesitamos que se nos diga a nosotros, pero él expresa esa ternura, ese amor. Santiago les escribe allí como un pastor, y él les dice en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Acepción de personas. ¿Qué pensamos nosotros cuando nosotros hablamos de qué es hacer acepción de personas o tener favoritismo? Podríamos definir en algunas maneras. Si alguno quiere decir, cuando hablamos de hacer acepción de personas, ¿qué viene a tu mente? ¿Ah?
no incluirla en mi vida, a la persona. El trato, sí, es bien. ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos de acepción de persona o tener favoritismo? ¿Cómo? Bien, eso es lo que necesitamos, aceptarlo sin el favoritismo. Sin, ¿ah? Mira, eso es bueno verlo también. Es como hacer clasificaciones, ¿verdad? Sí, eso es lo que debemos hacer, tratarlo igual. Pero ¿qué es acepción de personas? Juan decía clasificar, hacer clasificación, ¿verdad, Yera? Hay un trato diferente. Te voy a añadir un poquito, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo. Bien, pues, más o menos, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver. Hacer acepción de personas. Tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el trato, ¿verdad? Tiene que ver muchas veces el trato por lo que vemos, por cómo se ve la persona, por lo que tiene, por el estatus, por su conocimiento intelectual. Nos sentimos más interesados muchas veces en escuchar a aquellos que tienen un récord de títulos más. Por la manera como se expresa. Es que José Luis cuando habla, cuando predica, habla bien claro. Me gusta cómo él enseña las escrituras. Y es que José Alberto tiene una manera de enseñar que te llega directo, que te llega al corazón. Y muchas veces aún podríamos tener inclinación, preferencia por aquellos que hacen las cosas de una manera o de otra. Por aquel que predica así o asá. Y yo pensando en eso ahora mismo, independientemente de la manera o la forma, yo quiero estar atento y no mirar a la persona que está enseñando, sino a cómo Dios, por medio de su Espíritu, me quiere hablar a mí. Porque es una oportunidad, yo sentado ahí, de escuchar lo que Dios está hablando en mi corazón. Muchas veces he compartido con mi esposa que yo estoy aquí, tengo mis notas y quiero tratar de asegurarme que yo puedo hablar claro y puedo decir, y todo ahí está envuelto también en un orgullo que está ahí. Pero bueno, el asunto es que tratar de decirlo de una manera u otra, como si eso es lo que importa. Lo que importa es que el Espíritu Santo usa a una persona limitada en muchísimas maneras como yo para hablar al corazón tuyo. Independientemente de la forma. Es bueno que tratemos de hacerlo bien. Es bueno que nos preparemos. Es bueno que dediquemos tiempo, horas a estudiar las Escrituras. Eso es nuestra responsabilidad. Pero al fin de cuentas, lo que más importa es que Dios en la disposición de buscarle a Él por medio de su palabra, utilice lo que nosotros vayamos a compartir para tocar a los corazones, porque es Él, es su palabra, no la mía. Y oro al Señor por eso, porque yo pueda estar cada vez más cerca de lo que Dios quiere comunicar a su pueblo. Y esto me hace temblar muchas veces. Sé que hablé un poquito de esto, pero es para que estemos atentos en esta mañana. Y muchas veces podemos hacer esta de manera muchas veces no se ve como que tan directo, pero un poquito sutil, ¿verdad? Tenemos preferencia por la manera de una persona o la manera de otra, o yo en mi caso, por ejemplo, por la manera como el trato de una persona. Si una persona es muy directa al decir las cosas, no, yo prefiero más a las personas que son más suaves, que hablan más como tú sabes, más que dicen las cosas ahí sin ser tan directo. Y Dios me permitió, en su gracia, para moldear mi corazón, que me casara con una mujer preciosa, bella, pero que dice las cosas como son. Y ha sido una, aunque yo choqué contra esa pared, pero ha sido una bendición de Dios para mí. Poder encontrar el corazón de una mujer que habla las cosas tal y como son, directamente, que te mira a los ojos y tú dices, ay. Y cómo Dios a través del tiempo puede pulir esas cosas. Entonces, muchas veces yo me siento más inclinado, se ve. Y me pierdo en eso, en vez de estar atento.
sea quien sea que me está diciendo algo, que se acerca a mí a decirme la verdad. Muchas veces podemos, así como decía Juani, clasificar la manera como la persona, el trato, podemos clasificar, por ejemplo, por el ministerio que tiene. Yo pregunto, ¿es un pastor más importante que un diácono? Yo sé que doy gracias a Dios, porque hemos enseñado mucho en esta iglesia sobre eso y sobre el sentir de Cristo y todo. Y yo espero que eso cale lo más profundamente en nuestros corazones. Pero que estemos dispuestos a evaluarnos, hermanos, a evaluarnos. ¿Es un músico del ministerio de adoración más importante que un maestro o maestra del ministerio de niños? Podríamos decir más así. ¿Saben por qué yo digo esto? Porque es penoso que eso se dé en el pueblo de Dios. Hoy día, hermanos, se ve mucho que a los pastores se ponen en un lugar. Y yo de verdad muchas veces choco con esto. Y al chocar con eso debo cuidarme de hacer favoritismo en ese sentido. Porque vienen los juicios, vienen malos pensamientos y aquellos que se ponen en un título, en una posición por encima de los demás, porque son líderes, entonces ya yo siento que como que los repugno. Y entonces ya estoy también cayendo en el otro lado. Es una línea muy fina. Hermanos, somos esclavos de Cristo. Él es nuestro amo. Él nos compró. Él es nuestro Señor. Que eso quede en nosotros. En una ocasión nos invitaron a varias iglesias allá en una misión en Perú. Bill me invita para compartir las experiencias de los grupos pequeños y de las relaciones y todo eso. Y estuvimos allá en Lima, y hace muchos años atrás, pero yo puedo recordar, una de esas noches a Bill le tocó ir a una iglesia, un poquito más al campo, a mí me tocó en la ciudad, y me tocó una iglesia, ya tú sabes, o sea, un poco más, visiblemente se veía más bonita, más todo muy, muy presentado. Y bueno, yo cuando llegué, me llevan allá para compartir, para conocer el pastor principal de la iglesia allí. Y la manera, de verdad hermanos, yo recuerdo como ahora, cuando yo llegué yo me sentía raro, de verdad le digo. Y digo esto con cuidado porque no quiero criticar, no quiero mirar a aquellos como que están mal. Y ese es el problema, que juzgamos, mal o peor, y vamos a ver un poquito de eso. No quiero decir esto porque podría entonces de nuevo, hablando con ustedes, caer en el favoritismo o en hacer acepción de personas. Esto está mal, esto está bien. Los que hacen esto son mejores que los que hacen aquellos que son peores. Y no es eso. Pero para tratar de, dentro del contexto, de darle énfasis al punto de muchas veces mirar los títulos o las personas que un pastor, que un líder, y hoy día en las iglesias se está moviendo un asunto de el apóstol fulano de tal, y a veces se usan títulos como reverendo. Yo una vez le dije a ustedes que yo vi una carta que recibí una carta y al final la firma decía reverendo pastor licenciado fulano de tal. Y yo dije, wow, ¿y cuánto título que hay que ponerle? Y la firma. De nuevo, con respeto lo digo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ese no fue el ejemplo del Señor Jesucristo. Y para completar brevemente la historia, cuando estoy allá, que llego a la iglesia, me reciben, pastor, por aquí, venga, por favor, pastor, venga, por aquí, siéntese aquí. Y me llevan a la oficina, con una oficina que yo de por sí a las oficinas, por un problema de pecado mío, de trasfondo. Tú sabes, ver la persona que son los gerentes, ya Dios ha trabajado, gracias al Señor, ha trabajado más esa parte para reconocer que mi identidad está en Cristo y no en los títulos. Pero el asunto es que cuando yo llegaba a una oficina donde estaba todo bien presentado, un reguero de cuadros así, y todas las cosas, y un sillón grande,
Y así yo llego, y cuando yo llego a la oficina, yo me siento que no llegué a la oficina del pastor de la iglesia, sino oficina de una compañía grande. Y el trato aquí, y para colmo, cuando vamos ya a comenzar el tiempo, me tocaba compartir después de las canciones, pero desde el principio en la adoración a mí me tocó sentarme en unos sillones que tenían ahí grande, delante de todo el mundo. Ellos son los que se ven, lo importante. Hermanos, hablando de esto, no es que tratemos con rechazo o mal a aquellos que podemos ver que tienen un cierto tipo de creen que esto es más importante. Porque si no, estamos cayendo entonces en un juicio. Pero sí que podamos marcar el ejemplo. Esa es la diferencia. Nosotros vivir lo que creemos sin tener que decir que aquellos están mal porque se creen más orgullosos, porque tienen más títulos. No. Nosotros tenemos que tener la actitud de ser nosotros, de mostrar la actitud de Cristo. Que siendo igual a Dios, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y cuando habla de siervo de nuevo, tomó forma de un esclavo y se humilló a sí mismo, hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí. Déjeme continuar, porque si sigo ahí, no me va a dar tiempo. ¿Has escuchado la expresión, es que a fulano yo no lo soporto? Es que fulano se cree la gran cosa, dice el hermano aquí. Pero hermanos, de nuevo, ¿qué es lo que quisiera que miremos aquí? Es que el texto desde el primer versículo nos lo dice, y todo lo que va a decir hasta el versículo 13 es precisamente hablando de lo mismo. La fe en Cristo. Hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Es eso, hermanos, lo que tenemos que llevarnos hoy. La fe en Cristo debe ser sin acepción de persona. Y yo quisiera que miremos brevemente, o vamos a tratar de que sea breve, 2 razones en esta mañana. 2 razones. La fe en Cristo debe ser sin acepción de personas. ¿Por qué? Primero, porque Cristo no hace acepción de personas. Comenzando por Él, comenzando por su actitud, comenzando por la manera como Él vivió, comenzando por la manera como Él trató a los demás, a ricos y a pobres igualmente. Cristo no hace acepción de personas. Y aquí hay algo interesante que podemos ver en este versículo. Y tiene que ver con nuestra identidad, porque dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos de Cristo. Nosotros representamos a Cristo. Si decimos que somos cristianos, es porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Parece sencillo, pero cuando decimos que somos cristianos, esa es nuestra identidad. Si nosotros vivimos en este país, decimos que somos dominicanos porque vivimos en este país. Pero si nosotros decimos que somos cristianos es porque somos de Cristo. Porque representamos a Cristo. Y dice que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No debemos hacer acepción de personas porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que Santiago comienza recordándole quiénes son. Y es para nosotros hoy que recordemos lo que tú y yo somos. Debemos vivir conforme a lo que somos. Es lo que Santiago está tratando allí y en toda la carta. Hermanos, somos nosotros aquí. Cuando andamos por ahí, representamos a Cristo. Y cuando estamos aquí, también representamos el pueblo de Dios. Y la actitud de favoritismo o hacer acepción de personas no debe estar en la iglesia. Tenemos que siempre tratar de que no se vea eso.
porque nosotros somos de Cristo. Todo lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer, lo hacemos por Cristo. Amamos a nuestros enemigos, no porque nosotros somos buenos amando a las personas difíciles, no, porque somos de Cristo. Porque lo amamos porque lo hacemos por Cristo. Hemos venido aquí hoy en esta mañana por Cristo. Perdonamos a los que nos ofenden por Cristo. Adoramos al Señor aquí por Cristo y donde quiera que vayamos. Podemos orar a Dios por Cristo. Luchamos contra el pecado por Cristo. La base de todo lo que tú y yo somos es por Cristo. Sin Cristo, tú y yo estuviéramos perdidos, sin esperanza. El Señor nos trajo aquí por su gracia. El Señor abrió nuestros ojos para poder ver y poder verle a Él y contemplarle a Él. Cristo es el fundamento de todo. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer. La fe en Cristo debe ser sin acepción de persona, porque Cristo no hace acepción de personas, hermanos. Mira lo que dice Mateo, capítulo 22, versículo 16. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. La Biblia de las Américas. Yo creo que los demás versículos son de la Reina Valera del 60. Vamos a continuar. Mi hermano que se está riendo conmigo. Él sabe por qué yo lo digo. Mateo 22, 16 nos habla de que Jesucristo no hace acepción de personas. Y vemos en Hechos capítulo 10, versículo 24. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mira, cuando Santiago escribe aquí, dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando él habla aquí, esa palabra glorioso, tú lo ves, podría decir que nuestra fe en el Señor Jesucristo, pero dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y no vamos a entrar en muchos detalles para no tomar más tiempo, pero aquí lo que Santiago está haciendo referencia a Cristo como Dios. Dios no hace acepción de personas. Cristo no hace acepción de personas. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no hace acepción de personas. El mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo no hace acepción de personas. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Mira cómo lo describe: Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Se dan cuenta? El más grande, el todopoderoso, el indescriptible, no hace acepción de personas. Y mira el ejemplo que pone Santiago. Vamos versículos 2 al 4. Vamos a verlo un poquito. Capítulo 2, versículo 2 al 4. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, aquí lo que nos está dejando ver es una realidad que estaban viviendo esos hermanos allí, a la cual Santiago está tratando con ellos. Entra y lo pone en un ejemplo, aquí pone una ilustración. Una persona llega de esa manera. En este contexto era importante para las personas allí. Se podía ver cuando una persona, por la forma de vestir, por lo que llevaba, por la manera visible ante los demás,
Y entonces habla allí de anillo de oro. Parece que eso no es tan importante. Yo tengo uno aquí, pero es porque me casé y ese es el anillo de boda. Pero no es para que vean que yo tengo. Pero sí, realmente en ese tiempo no era un anillo, eran muchos anillos. De paso, eran como dedos de oro. Y estaban, o sea, uno se ponía a buscar y a investigar. Y parece ser que ellos hasta alquilaban anillos. Como hoy, que tú vas y alquilas un traje bien bonito y bien presentado, porque tú, ¿verdad?, quieres que tú te veas representado. Entonces, es eso la manera como ellos querían de forma visible mostrar que la gente viera, que la gente lo reconociera. Y muchas veces existía el trato por la manera o por la apariencia como se veía. Entonces, eso era importante para las personas en ese contexto. Y vemos también, como describe aquí, ropa espléndida, brillante, deslumbrante. Es una persona que sobresale por encima de los que están presentes. Es una persona que se ve, automáticamente tú te das cuenta que hay algo en esa persona. Hoy en día, ¿cómo sería? Bueno, una ropa de marca no tiene sentido si no se ve la marca, ¿verdad? Hay que tratar de ver si por lo menos se dan cuenta de que yo tengo una ropa que costó yo no sé cuántos pesos. Un reloj caro. Nosotros no conocemos mucho de eso, pero hay relojes de millones de pesos. Ay, sí, una cosita así chiquita, con una cosa que da la hora igualito que sí, dice, y da la hora. Sí, igualito que yo no tengo aquí, porque lo veo en el celular, pero bueno. Sí, reloj es costosísimo. Pero tú dices, pero es para ver la hora, no es para que vean el tipo de reloj que yo tengo. Ese es el punto aquí. No es lo mismo llegar en una Jeepeta Mercedes-Benz o en una Land Cruiser del año a un lugar que en un carrito Toyota Corolla. Un Sonata Mamey. ¿Y quién es que tiene un Sonata? El único que tiene un Sonata Mamey aquí, ¿quién es? Y no es Uber. Exacto. Yo conozco gente mucho porque yo vengo de ese mundo. Antes de de verdad que el Señor me rescatara de ese mundo. De apariencia, de verdad que sí. O sea, mi abuelo decía que un hombre vale por lo que tiene en el bolsillo. Y entonces esa idea de que si tú llegas a un sitio con un carrito, no te van a apretar ni un chele. Tú puedes estar arrancado, como decimos. Y endeudado hasta la coronilla y llega en una jipeta del año. Porque tú vas a hacer un negocio importante. Y tú tienes que darle a entender a esa gente que tú tienes solvencia, aunque esté endeudado, sobregirado por todos lados. Entonces tú tienes que llegar en una jipeta de 10, 11 millones de pesos. Por decir, porque esas hay más vehículos costosos. Pero el punto no es el vehículo, el reloj y el asunto. Aquí el punto es cómo se ve eso hoy día. En aquel entonces podría verse quizás de esta manera, no sé si un caballo Mercedes-Benz, un caballo Ferrari, sí, $300,000. Pero también vemos el contraste aquí. Un pobre con vestido andrajoso. Un pobre con vestido andrajoso, sucio, maloliente. Y la palabra pobre aquí es la palabra mendigo. ¿Qué pasaría con nosotros, verdad? Nosotros llegamos hoy aquí, ¿cómo podemos vernos unos a otros? Cuando tú ves al hermano, te alegra porque lo viste y porque puedes darle un abrazo, o tal vez mira si los lentes tienen el color de la blusa o de la camisa, o si está combinado como ellos. Yo tengo problema con eso. Yo siempre le pregunto a ella, ¿qué me pongo? Entonces hoy me puse una correa marrón
Pero cuando yo me la pongo es con un pantalón crema. Y digo, ¿y combina, mi amor? Sí, combina. Y ella me dice, sí, está bien así. Y yo, ¿por qué? Quizás yo estoy pensando que van a decir, guau, ¿y qué fue lo que Ale hizo? Hizo un tollo, un disparate. A mí me es interesante porque hay un hermano que yo lo admiro mucho. Tiene una posición alta. Pero él es una persona normal y muchas veces yo lo veo. Y tiene como mire, imagínense a mí así, y con una media, mamey así, lumínica. O sea, está bien. Pero bueno, el punto es de nuevo, la apariencia, la imagen. Yo iba a compartir, no lo voy a hacer en detalle por asunto de tiempo, pero el domingo pasado estuvimos compartiendo una historia muy, muy interesante. Y lo hicimos en forma de diálogo, aprendimos mucho. Solamente voy a hacer referencia para que ustedes lo puedan ver en su casa. Pensaba hacerlo en detalle un poquito ahí, pero es mirando el ejemplo. Mirando cómo Jesús trata las cosas. Porque nuestra fe en Cristo debe ser sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque Cristo no hace acepción de personas. Y mira el ejemplo. ¿Recuerdan el ciego Bartimeo? Esa historia. Marcos 10 lo dice en Mateo, lo dice en Lucas, pero con Marcos 10, 49. Solo mira el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a entrar en mucho detalle, pero iban camino a Jerusalén, una gran multitud. Y imagino yo que donde hay mucha gente está hablando al mismo tiempo, maestro, señor, y hablando entre ellos. Y él escucha que viene pasando por ahí. Y entonces él comienza a clamar a gran voz, Señor, Hijo de David. Y el domingo pasado hablábamos de ese clamor. Hijo de David, reconociendo al Mesías, el ciego vio todos los que estaban ahí no estaban viendo, muchos de ellos, o quizás todos no estaban viendo. Estaba viendo al Mesías siendo ciego, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo que él clama es, ten misericordia de mí. Lo que tú y yo debemos clamar. Porque no lo merecemos a Él, ni nada de lo que Él pueda hacer por nosotros. Y Jesús va caminando y lo que quiero dejar ver aquí es que Él va y de los que estaban allí, de los discípulos, decían, no, tú cállate, y lo mandaban a callar para que no molestaran al maestro. Y el texto dice, deteniéndose, se detuvo a escuchar el clamor de un mendigo en medio de toda la gente que estaban ahí. Se detuvo a escuchar a un mendigo. Mandó llamarle y le llamaron, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo tratamos nosotros a una persona o a la otra? El punto aquí es no juzgar por la apariencia. ¿Por quienes nosotros nos detenemos más fácil a tomar de nuestro tiempo, a dedicar de nuestro tiempo? ¿Cuáles personas nosotros vemos más importante para nosotros ir a estar con esa persona? El punto aquí muchas veces es el juicio por la apariencia. Mira lo que dice el versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ese es el punto, hermanos. Es que cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo juicio, porque estamos clasificando. Y el juicio que hacemos es de acuerdo a cómo nosotros vemos. Y eso se ha arrastrado del mundo en que nosotros venimos y se ha metido en la iglesia muchas veces. En la manera como nosotros evaluamos, cómo nosotros tratamos a las personas. Y Dios en su gracia nos ha abierto los ojos para ver esa realidad y arrepentirnos de eso. Y que nuestra manera de evaluar sea la manera de Cristo. Y que la manera de nosotros ver a las personas y de tratar a las personas sea la manera como Jesucristo la trató.
cuando no lo merecían. Por eso nosotros no debemos hacer acepción de personas, porque Cristo no hace acepción de personas, y eso es lo que tú y yo representamos, y en Él es que nosotros hemos dicho que hemos creído. Juicio con malos pensamientos. Miren, aquí, brevemente quiero decir, venía compartiendo en el camino con mi esposa, camino hacia acá, y yo decía, en esta semana he estado con eso de nuevo. Parte de mi pecado, hermanos, y pido oración por ustedes. Pierdo tiempo a veces pensando de qué manera lo voy a decir, cómo lo voy a decir, para que se entienda, para que no se malinterprete, y cómo va a ser. Y si yo, preocupado muchas veces por la manera como ustedes me van a ver a mí, ¿y eso qué importa? Lo que importa es lo que es por encima de mí. No se trata de mí, se trata de Él. Lo que más importa es la palabra de Dios. De nuevo, ahí está un orgullo de mi parte, y eso muy sutilmente está ahí. Cuando la manera como yo concibo eso, a mí me da, cuando lo puedo ver, me da asco. Y tengo que arrepentirme. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo pienso así, de esa manera evalúo. Si yo digo yo quiero, si yo me comporto de una manera, o yo creo que debo de verme de una manera o representar de una manera, por tal o cual razón, de esta manera yo tiendo a ver a los demás y a evaluar a los demás. Y solo digo esto para que no quedemos solamente con superficialmente decir, pero yo a mí me gusta tratar a la gente bien. Yo veo a los haitianos que están sufriendo, yo lo trato igual como nosotros. Yo veo a los venezolanos, yo veo a quienes sean, y no voy a entrar en el tema de cómo clases sociales, clases de raciales, porque están las clases sociales también. Nos acercamos más a una persona que tiene influencia, que tiene dinero, porque de alguna manera, muy sutilmente, parece que hay algo como que me conviene a mí. Porque yo me relaciono con esa persona y más adelante, no sé, puede ser que a mí me vaya bien, pueda que la relación con esa persona me conviene porque puedo conseguir algo de favor, algún trabajo, lo que sea, alguna influencia. Solo para pensar en eso, hay una forma de nosotros, la forma como nosotros concebimos nos hace evaluar. Por eso nosotros necesitamos cada día orar al Señor que esté con la mente de Cristo, con el sentir de Cristo, que nosotros evaluemos a las personas con cuales nos relacionamos y que podamos acercarnos a los que tienen poco, a los que tienen mucho, a todos de igual manera. Porque lo que nosotros tenemos es lo más grande, no es mucho dinero ni poco dinero, tenemos a Cristo. Tenemos lo más grande, tenemos esperanza gloriosa en el Señor Jesucristo, y esto es lo que nosotros tenemos que llevar a las demás personas y al trato con los demás. Cuando tratamos entre nosotros, que cada día más podamos crecer en ese trato, de manera que mi hermano se sienta tratado como Cristo lo trataría. Es eso, hermanos. Es tratar en nuestras relaciones a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, con el sentir de Cristo, de manera que se sientan, puedan sentir que Cristo a través de nosotros está amando, está tratando. Oremos al Señor por eso, para que nuestro trato con las personas sea de esa manera. Y yo creo que con eso puedo terminar, pero déjenme tratar de ver un poquito más. Hemos visto que la fe en Cristo debe ser sin acepción de personas, porque Cristo no hace acepción de personas. Tratemos a los demás como Cristo lo trataría. Y lo segundo que quiero que veamos es que no debemos hacer acepción de personas, porque hacer acepción de personas está en contra de la voluntad de Dios. Rompe con los mandamientos de Dios, rompe con la ley de Dios. Hacer acepción de personas es pecado, hermanos. Pecado, y parece sencillo, como que lo vemos, como que no es tan grande como un adulterio, como un asesinato. Pero si nosotros vemos el texto, vamos a verlo más adelante, lo presenta del mismo nivel. Pecado delante de Dios. Pero miremos ese mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo 22, 36, 40. Maestro, versículo 36 de Mateo 22. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros tratamos a alguien haciendo acepción de personas o con favoritismo, estamos rompiendo ese mandamiento. Es pecado. Pecamos contra Dios. Y Santiago lo presenta de esta manera, míralo. Capítulo 2, versículo 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Hermano, yo creo que se puede ver, claro. Cuando hacemos acepción de personas, no estamos amando al prójimo, como dice que debemos amarle. Comenzando por la base de este amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y luego dice al prójimo como a ti mismo. Cuando hacemos acepción de personas, no estamos amando así. Entonces estamos rompiendo con ese mandamiento. Así que no nos hace mejores decir que yo no cometo adulterio, yo no mato. Solamente que a veces hay gente que yo no la soporto. Ya te quemaste, me quemé. Así que cuando podamos ver, entonces no miremos al asesino mejor que nosotros. Y ese es otro problema del legalismo. Porque cumplimos con ciertas cosas, podemos ver a otro que está luchando con un pecado. Muchas veces no podemos ver de manera muy sutil mejor que el otro. Y esta es la discusión muchas veces que uno trata entre la familia, entre la pareja. Cuando dice, mira tú esta cosa. Sí, pero tú. Entonces no nos detenemos a mirar la bajeza de nuestra maldad y de nuestro pecado para enfocarnos en el pecado del otro. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordé eso, estamos estudiando un grupo, Primera de Juan, juntos. Y Primera de Juan es claro también, en cuanto a lo que tú dices que eres y en cuanto a la forma como tú muestras lo que tú dices que eres. Hermanos, el verdadero amor no hace acepción de personas. Y quiero ir terminando. Miremos en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Versículo 10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y no el amor que tú y yo hemos pensado que es amor. La fe en Cristo, hermanos, debe ser sin acepción de personas. Porque Él no hace acepción de personas. Y porque hacer acepción de personas viola el mandamiento principal. Viola todos los mandamientos ya. O sea, la ley de Dios. La voluntad de Dios. Y vamos a concluir en esta mañana con el ejemplo de Jesús. Porque hoy vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a reflexionar juntos. Y estaba pensando que la mejor manera es mirando a Jesús. Que nuestros ojos miren a Cristo, a quien nosotros representamos. Y vamos a ver un ejemplo de los tantos ejemplos. Todas las escrituras nos hablan de Cristo. Y vemos que Dios en Cristo, la manifestación del amor de Dios en Cristo, no hace acepción de personas.
¿Con quiénes se sentó nuestro glorioso Señor Jesucristo en la mesa? ¿Con quiénes se sentó? Piensa un poquito en esto. Vamos a reflexionar un poquito tú y yo. ¿Con quiénes se sentó nuestro glorioso Señor Jesucristo en la mesa poco antes de ir a la cruz? Pero mira, lo interesante de esto, miren en Juan capítulo 13. Probablemente no voy a entrar en los detalles por lo mismo, para tratar de resumir un poco. Pero mira, si tú puedes ver en tu casa con detalle los versículos 1 al 15, yo quisiera que tú veas algunas cosas. Pues hay mucho que ver, hermanos. Ahí está todo, pero mirar algunas cosas. Mira, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, mira lo que dice. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Y luego describe eso. Y mira qué dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús sabía eso. Y dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué hizo él? ¿Cómo lo trató? Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso lo hacían los esclavos en ese contexto. Él tomó el lugar de un esclavo. Este fue el trato que le dio a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Y no voy a seguir leyendo, ustedes lo leen en su casa. Pero el trato que él le dio fue, ¿a quién le dio? A Judas, que lo iba a traicionar, a Pedro, que lo iba a negar. Y Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies jamás. Ahí vemos de nuevo, tú, no, espérate, que tú estás allá arriba. ¿Cómo tú te vas a humillar allá abajo? Ay, no. Y Jesús le dice, he hecho esto, ustedes me llaman maestro y yo he hecho esto, hagan ustedes, entre ustedes lo mismo. Ese es el llamado para ti y para mí. No importa, qué bueno que tengamos, que podamos servirle al Señor. Qué bueno que Dios en su gracia me ha permitido compartir con ustedes y servirle a Él. Pero trata de servirle a Él, no de que eso hace más que otro. Qué bueno que tú hayas logrado lo que tú hayas logrado, que tú seas un buen profesional, que tú seas un buen empleado, que tú seas un ejemplo. Todo eso, pero eso, lo que importa es cómo tú muestras la actitud de Cristo, que todo eso que tú hayas logrado, que es muy bueno, sea el instrumento, o sea, esas cosas sean instrumentos de Dios para tú servir a los demás, con poco, con mucho, con conocimiento, mucho conocimiento, poco conocimiento, no importa, con tu corazón, eso es lo que importa, porque tú has sido rescatado por la obra de Jesucristo. Entonces, lo que quiero que quede en nosotros es que en este momento, si podemos imaginarlo, en sus casas, deténganse a mirar este pasaje y miren la actitud de Cristo con los discípulos. Él lavó los pies, Él les sirvió a ellos, sabiendo que poco después ellos le iban a traicionar, lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo. A esta gente Jesús le sirvió, a esta gente Jesús lo amó. Entonces, mirando ese ejemplo de Cristo, como dice el versículo 15, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y así, con esta actitud, vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a estar ahí en nuestra mente. Vamos como a trasladarnos a ese momento y mirar a Cristo. Mirar a aquel que estaba manifestando con esa actitud lo que iba a pasar poco después en la cruz del Calvario. Mirando a aquel que se iba a entregar y mirando ahora de este lado de la cruz aquel que murió, que fue un hecho, que murió, se entregó por ti y por mí, que derramó su sangre para que tú y yo que vinimos sucios, como describe ahí Santiago, si llega un sucio así como con ropa todo, y miremos a aquel que nos lavó
con la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros nos llamamos hermanos. ¿Y sabe lo que nos une a nosotros? Es más grande que la sangre natural. Es más grande que mi hermano Alberto y mi hermana Lucy, que gracias al Señor son mis hermanos en Cristo también. Porque lo que nos une a nosotros es la sangre de Cristo. Por eso tú y yo somos hermanos. Por eso el trato entre tú y yo, cada día más, tenemos que evaluar cómo estamos tratándonos y acercarnos más y más a la manera como Cristo nos ha tratado. Al relacionarnos entre nosotros, nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos en Cristo, la gente en el trabajo, donde quiera que vayamos, pensemos en esto. Y hoy vamos a participar de la cena del Señor juntos, pensando así, y orando al Señor para que quebrante nuestros corazones y que podamos reflejar en este trato con los demás el trato que Cristo ha tenido por nosotros. Pensemos en eso, y yo quisiera pedir a Lemay si puede venir aquí, por favor. Pedir a tu hermano Raidel, puede venir también, sí. Yo no le digo, yo no le aviso a ellos, solamente lo invito a venir aquí. Tal vez debí decirle, pero ellos nos van a ayudar Qué bonito sería que tuviéramos una mesa grande y que todos estuviéramos sentados alrededor de la mesa, pero vamos así a imaginarnos que estamos ahí. Jesucristo está ahí con nosotros, Él está presente en medio de nosotros y ellos van a distribuirlo, y mientras lo tenemos ahí, nosotros vamos a estar reflexionando hasta que podamos participar juntos. Voy a pedir a Lemais que tú ore en este momento, dando gracias a Dios por el pan que representa el cuerpo quebrantado. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.